Hola chicos y bienvenidos a su clase asincrónica de español. Se preguntarán por qué llevo este sombrero tan navideño y es porque justamente hoy vamos a tener esta clase con un cuento de Navidad, un cuento de un autor que ustedes ya conocieron inclusive personalmente, un autor costarricense llamado Carlos Rubio. Y para empezar esta clase les voy a leer uno de mis cuentos favoritos de Don Carlos, un cuento de Navidad de su libro El libro de la Navidad. Y este cuento yo lo guardo con mucho cariño porque me hace recordar muchísimo a mi abuelita. Me hace recordar muchísimo esos tiempos donde de niño pasaba horas de horas construyendo el portal, el pesebre, una de las tradiciones costarricenses más importantes. Y es relacionado a ese tema que don Carlos escribe este cuento que trata acerca del nacimiento de Jesús, el Hijo de Dios, y al cual celebramos justamente a través de los pesebres. Recordemos que un pesebre es esta forma de altar que tiene figuras alegóricas al nacimiento de Jesús. Y don Carlos nos cuenta esta historia relacionada a ese tiempo tan especial que es la Navidad. Así que de don Carlos Rubio les leeré el cuento de los tropezones. Pues iban los Reyes Magos por el estrecho camino de la selva. Tan solo se escuchaba una orquesta de grillos que ensayaba su sinfonía no muy lejos de allí. La noche desparramaba su tinta negra por encima de ellos y el resplandor de la estrella los guiaba por senderos empinados y por llanuras interminables. Los camellos iban en fila, sacaban la lengua, pues a pesar de ser fuertes y valerosos, no les gustaba mucho eso de meterse por túneles, montañas y desiertos sin saber muy bien a dónde iban a parar. Y lo que sucede es que estos camellos que andaban en esa comitiva para ir a ver al Rey de los Cielos tenían una canción que decía más o menos así. Un, dos, tres, caminando por la vereda del monte soleado. Un, dos, tres, caminando por la vereda del monte soleado. Y así van cantando cuando de repente el primer camello frenó en seco y el segundo chocó con su trasero y el tercero con el del segundo. Uno se devolvió y dijo: ¿por qué te detienes así? ¿No ves que casi nos quebramos los cuellos? Expresó con enojo el último camello. Es que me encontré con un conejo, se lamentó el primero. ¡Que abra espacio! No tengo ganas de pisotear conejos, refunfuñó el tercer camello. Véanlo, pregunta hacia dónde vamos. ¡Ah, qué bicho más curioso!, insistió de nuevo el último dromedario. Nuestros amos desean visitar al más poderoso de los reyes del universo. Pues el conejo nos acompañará e invitará a todos sus amigos de la tierra, y en el momento menos esperado, los tres Reyes Magos serán seguidos por lagartos y tortugas de pesados caparazones, leones y jabalíes que no se atrevieron a comerse al conejo, por la orquesta de grillos con su coche lleno de instrumentos y un elefante que llevaba a un ratón en el borde de su sombrero. Así que con esta nueva comitiva, todos iban cantando aquella bonita canción. Un y dos y tres, caminando por la vereda del monte soleado. Un, dos, tres, caminando por la vereda del monte soleado. Cuando de repente, ¿qué creen que sucedió? Pues claro que el primer camello frenó en seco y el segundo chocó ¿con qué? Con su trasero, y el tercero con el del segundo. Tropezaron las tortugas, los leones, los jabalíes, y el asustadizo ratón casi se cae del borde del sombrero del elefante. ¿Por qué te detienes así? ¿No ves que casi nos quebramos los cuellos?, expresó el elefante de muy mal humor, pues le había quedado la trompa arrugada como un acordeón con el golpe. Es que me encontré con una mariposa, se lamentó el primero de los camellos.
que abra espacio, yo no tengo ganas de resoplar mariposas, refunfuñó el elefante en el último puesto. Pues ella nos acompañará e invitará a todos sus amigos del aire. Y en el momento menos esperado se unieron a la fila una bandada de grullas, 7 águilas calva, 8 palomas de Castilla y 9 gallinas cluecas con pañoletas color cielo. Como ustedes se imaginarán, el gran cortejo atravesaba las laderas del Monte Soleado, mientras cantaban otra vez esta famosa canción que dice así: 1, 2 y 3 caminando por la vereda del Monte Soleado. 1, 2, 3 caminando por la vereda del Monte Soleado. Cuando de repente se tropezaron con un niño. El primer camello frenó de primero y el segundo chocó con su trasero y el tercero con el del segundo, y la larga hilera de animales se fue derribando hasta que la última gallina clueca quedó patas para arriba con su pañoleta sucia con terrones negros. ¡Que abra espacio este niño! ¡No tenemos ganas de llevar ningún niño!, rugió el elefante, siempre de muy mal humor, pues le había quedado de nuevo la trompa completamente arrugada con el golpe. Pero el muchacho les habló. Le dijo: marcharé con ustedes y me acompañarán todas las mujeres y los hombres del planeta. Y en el momento menos esperado se unieron a la fila miles de niños, amarillos, blancos y negros. Los siguieron ancianos en bicicleta, una locomotora a vapor y 4 chiquillos que aprendieron a pilotear avioneta. Y entonces siguieron cantando aquella hermosa canción que por todo el camino iban recitando: 1, 2 y 3 caminando por la vereda del Monte Soleado. 1, 2, 3 caminando por la vereda del Monte Soleado. Cuando de repente el primer camello frenó, no, ya no chocaron. No, esta vez no hubo un estrepitoso golpe, sino que a la estrella le dio por quedarse como una flor de plata sembrada en el jardín inmenso de la noche. El primer camello se detuvo lentamente y así ya no tropezó con ninguno de sus compañeros. Y María, José y el niño miraron cariñosamente a cada uno de esos seres, grandes y pequeños. Por eso, en el portal, en el Belén que hace mi abuela, aparecen figuras de leones, tigres, gallinas y armadillos. Debe ser por eso que en ese Belén de cartón hay automóviles, bicicletas, trenes y avionetas. Y el pequeño Jesús, aunque lo disimula, se ríe de todos los tropezones que se dieron los animales en el interminable viaje bajo la luz de la estrella. De Carlos Rubio, el cuento de los tropezones. Muy bien, chicos, como pudieron escuchar, este es un cuento de Navidad, muy acorde a la época del año que estamos empezando a celebrar, la Navidad. Y pues este cuento me permite a ustedes explicarles un tema que vamos a empezar a ver en esta clase asincrónica, y es la oración. Probablemente ustedes recuerdan este tema porque es uno de los que se ven en los primeros años de escuela. La oración se compone por 2 partes esencialmente: el sujeto y el predicado. Por eso les voy a recordar una de las oraciones que más se repitió en este cuento que les estuve contando. Recuerden que en varios momentos sucedió que el primer camello frenó en seco y el segundo chocó con su trasero, y etcétera. Bueno, vamos a aprovechar que contamos este cuento para analizar la siguiente oración. El primer camello frenó en seco. Recordemos que en una oración tenemos 2 secciones, e insisto en esto: el sujeto y el predicado. El sujeto es la persona que lleva a cabo la acción en la oración. Por ejemplo, en este caso, en la oración, el primer camello frenó en seco, sabemos que el sujeto es el primer camello. ¿Por qué sabemos que es él? Porque nos buscamos el verbo de la oración. En este caso, el verbo es frenó, está en pasado. Perdonen, frenó. La pregunta es: ¿quién frenó? Frenó el camello.
Entonces así sabemos que siempre que querramos saber cuál es el sujeto de una oración, hacemos la siguiente pregunta. ¿Quién es o quién más verbo? En este caso, ¿quién frenó? ¿Quién frenó? El primer camello. Y así sabemos entonces que el sujeto es el primer camello. Y por lo tanto, si el sujeto es la frase o las palabras el primer camello, el resto de la oración es el predicado. Si nos vamos al libro de texto, vamos a encontrar en la página número 204 una explicación muy similar a esto que les estoy diciendo. Cómo encontrar al sujeto y al predicado en una oración. Las oraciones simples, que son este tipo de oraciones, que solo tienen un sujeto y un único verbo, van a tener estas dos secciones, sujeto y predicado. Y aquí van a encontrar ustedes algunos ejemplos de cómo entonces poder encontrar ambas partes en oración. Por ejemplo, Raquel juega fútbol con el equipo de la escuela. Buscamos primero el verbo. El verbo es juega y nos preguntamos, ¿quién juega? Raquel. Raquel es el sujeto y el resto de la oración es el predicado. En el caso de la oración, la luna llena ilumina las calles de mi barrio, la palabra ilumina es el verbo y nos preguntamos, ¿quién ilumina? La luna llena. En otra oración, por ejemplo, nosotros fuimos a Tamarindo todo el fin de semana, el verbo es fuimos, es la acción, es ir. ¿Y quiénes fuimos? Nosotros. En la oración, la polilla perforó los libros, el verbo es la acción, que es perforar, que es meterse así dentro del libro. ¿Quién perforó? La polilla. De esa manera es muy fácil distinguir cuál es el sujeto y cuál es el predicado. Muy bien, chicos, como parte del trabajo que vamos a estar realizando en esta clase sincrónica, ustedes van a tener que hacer lo siguiente. Primero, van a tener que escribir una carta de Navidad o de celebración de Navidad donde se la puedan dirigir a su familia. Allí van a tener que incluir al menos 10 oraciones. Ahora, ya hemos visto anteriormente en la clase de español que un párrafo por lo general se compone de 4 a 6 oraciones. Un párrafo, digamos, normal. Por lo tanto, imagínense que si ustedes escriben una carta de 3 párrafos, ya tienen, y fueran de 4 oraciones cada párrafo, ya tendrían 12 oraciones, es decir, ya podrían completar el texto. Y 3 párrafos son fáciles de sacar. Así que vean que no es un ejercicio demasiado complicado. Repito esta instrucción, que es parte de lo que va a venir en su clase asincrónica en cuanto a la parte práctica. Van a tener que escribir una carta de celebración de Navidad dirigida a su familia y allí van a incluir al menos 10 oraciones simples, es decir, oraciones con sentido completo. En términos más simples, oraciones que lleven sujeto y predicado. De esa manera, entonces, esa es la primera parte de los ejercicios de esta clase sincrónica. Luego de eso, vamos también a realizar la práctica del libro de las páginas 204 a la 207 y voy a compartirles pantalla para que la podamos ver juntos. Aquí en la 204 la explicación y en la 205 van a tener que subrayar. Dice, por ejemplo, el ejercicio 1, subraye las oraciones. Entonces, buscamos cuáles de ellas tienen sentido completo. Es decir, para que sea una oración tiene que llevar sujeto y predicado. Aquellas que no tienen sujeto y predicado, entonces no son oraciones. Por otra parte, en el ejercicio 2 van a tener que encerrar el sujeto y subrayar el predicado en esas oraciones con sentido completo que aparecen allí. Eso está muy sencillo. En el ejercicio 3 dice, ordene las palabras para formar oraciones. Emplee la mayúscula y el punto. Entonces, ustedes van a tomar estas palabras, por ejemplo, sale, mañanas, el, las, sol, todas, para formar una oración. A mí se me ocurriría, por ejemplo, el sol sale todas las mañanas. Podrían acomodarla distinto, sin embargo, generalmente es el sentido regular de una oración. Luego, tenemos la página 206, donde van a tener que subrayar las oraciones en el texto y luego escribir 5 de esas oraciones en la tabla y colocarlas. ¿Cuáles de esas palabras son sujetos y cuáles son predicado? Muy sencillo. Luego escribo un predicado para cada uno de los siguientes sujetos. Por ejemplo, ustedes, y no sé, ustedes vayan a su casa. Ahí escribieron una oración con sentido completo. Y en la 207, lo que van a hacer es escribir un sujeto para cada predicado. Por ejemplo, nadamos en la piscina. ¿Quiénes? Nosotros. Desayuna frutas. ¿Quién puede desayunar frutas? Juan, Alberto, ella, él. Simplemente colocan un sujeto. En el ejercicio 7 van a tener que escribir una oración a partir de cada imagen y anotar, por ejemplo, el sujeto y el predicado con colores distintos.
Se me ocurre, por ejemplo, con el señor que está cortando el zacate. Don Juan corta el zacate en su casa. Muy sencillo. Y señalan el sujeto de un color y el predicado con otro color. Y por último, redactar, en este caso no va a ser en parejas, porque están trabajando de manera sincrónica, pero van a redactar en manera individual un texto con al menos 5 oraciones y señalar sus partes, es decir, el sujeto y el predicado. Es una práctica muy sencilla y que espero que ustedes puedan realizar sin ningún problema. Nos vemos, si Dios lo permite, pronto en la semana presencial. Que pasen una bonita semana, chicos. Hasta luego.